Los problemas asociados con el apéndice son principalmente derivados de una inflamación aguda conocida como apendicitis. Esta condición puede ser extremadamente dolorosa y peligrosa si no se trata a tiempo. Son múltiples los síntomas que pueden afectar a los pacientes, provocando una infección grave en la zona abdominal. El tratamiento oportuno es fundamental para prevenir complicaciones graves y garantizar la salud del paciente. Cualquier síntoma de apendicitis debe ser evaluado por un profesional de la salud sin demora. Feliz tarde, es viernes, fin de semana y los estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional para llevarles 60 minutos de la mejor información de servicio de esos temas que tanto nos interesa, Camila, saber a todos los ciudadanos. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de iniciar y terminar la semana con ustedes, con información que les va a servir en su día a día. Y hoy en nuestro viernes de salud, Carlos, vamos a hablar del apéndice. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan más el apéndice, los síntomas y si hay alguna diferencia entre niños o adultos? Especialistas de las clínicas más reconocidas de nuestro país nos estarán acompañando en este espacio, resolviendo además sus interrogantes, sus preguntas, si tiene dudas, inquietudes o síntomas incluso que puedan alertar frente a esta patología, pues háganosla saber. Aquí estamos a su servicio, como siempre, para resolverlas. Y estos son nuestros titulares. Apéndice en peligro. La historia de Vanessa es un ejemplo de cómo una enfermedad aparentemente común, como la apendicitis, puede evolucionar en una situación médica grave. Aquí contamos su experiencia en instantes. La apéndice, los trastornos del apéndice son un asunto de salud que puede tener un impacto significativo en la vida de todas las personas. Hablamos de los más comunes y sus causas recurrentes. Identificación y riesgos. Identificar problemas en el apéndice, síntomas como dolor abdominal agudo y fiebre son indicadores fundamentales para atender posibles dolencias. Muy atentos a las señales. Estaremos hablando, Camila y televidentes, sobre la intervención, cirugía y cuidados posoperatorios, dos indicaciones que ponen de presente los especialistas a la hora de tratar problemas severos en el apéndice. Ampliamos en instantes. Carlos, prácticas preventivas. ¿Cómo puede afectar el apéndice en nuestra alimentación y qué impacto puede tener la automedicación en posible escenario de apendicitis? Esto y más en nuestros servicios. Comenzamos este viernes de salud en Bien Dateado. Los estamos acompañando en esta tarde de viernes a través de la pantalla de Canal Institucional. Recuerde que lo más importante de este espacio es su participación, es la conversación que generemos con los especialistas y nuestros televidentes y los ciudadanos digitales que se conectan a través de todas nuestras plataformas. Por eso tenemos un completo abanico de canales donde usted se puede comunicar en directo con este espacio. Por un lado, va a encontrar nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Aquí los escuchamos. Además, puede dejarnos sus comentarios en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Los estamos leyendo en tiempo real. Y la línea nacional habilitada en todos los municipios, departamentos y ciudades de nuestro país, el 601-220-0707, 601-220-0707. Comenzamos con la historia de Vanessa. Vanessa es nuestra protagonista de hoy porque ella, mientras disfrutaba de un viaje familiar, empezó a experimentar uno de los dolores abdominales más agudos y agonizantes que hubiera podido sentir en su vida. Al principio pensó que era una dolencia quizás de gastritis, sin embargo, con el tiempo el dolor se intensificó al punto que tuvo que acudir de urgencias a un centro médico. Así revela su historia. Nosotros decimos un dolor estomacal no es normal. Un dolor estomacal hay que tratarlo. Soy ingeniera catastral y geodesta, trabajo en la Sociedad de Activos Especiales como ingeniera en avalúos. Había sufrido antes de temas de gastritis, gastroenteritis, entonces estaba acostumbrada como a dolores estomacales que normalizaba pues porque me habían pasado repetidamente. El jueves antes del viaje pues yo comencé a sentir como inflamación abdominal, pero pues lo asocié como a algún alimento que me había caído pesado y así viajé.
Luego ya cuando llegué a Girardot, pues estuve con mi familia, compartimos, hicimos asado y comí, mejor dicho, de todo, pero ya tú más o menos como el domingo, ya comencé como a rechazar la comida porque el malestar no me pasaba. Igual pues yo seguí como si nada porque solo era inflamación abdominal. Nosotros nos volvimos para Bogotá el día lunes. Lo que me pasó fue que ya no pude como ingerir ningún alimento porque comencé como el primer síntoma de alarma fue el vómito. Entonces yo tomaba un vaso de agua y me daba vómito de una vez. Desayuné ese día y pues me sentía mal, estaba con mi mamá y mi hermana acá pues en mi casa. Ellas, pues mi mamá me decía como no, tómate esto, tómate lo otro para que te pase. Y yo estaba como con aromáticas, remedios caseros, pero pues el malestar seguía. Entonces vomité más de 10 veces yo creo y estaba, o sea, me sentaba, me dolía, me caminaba, me dolía, llevaba un jean que me quedaba pues normal, pero ya en ese punto no me apuntaba, entonces ya la extensión del estómago era demasiado grande. Yo sentí el dolor, o sea, era como él me espichaba con un dedo, yo sentí el dolor súper fuerte, me hizo levantar las piernas o doblar las rodillas hacia arriba y ese dolor intensificaba más. O sea, esos movimientos intensifican mucho más el dolor. Él me dijo de una, tienes apendicitis, te tenemos que trasladar a una clínica para que te hagan cirugía. Entonces pues yo en ese momento no sabía qué hacer porque yo decía, me ingresaron por gastroenteritis. Lo que sí me explicaba el doctor y que creo que es clave en estos casos es que él me decía, la apendicitis por lo general comienza con un dolor en la boca del estómago, entonces el dolor comienza desde arriba y a medida que va avanzando se va dirigiendo el dolor más hacia la parte del apéndice. Entonces yo al principio pues no, la boca del estómago, luego ya me dolía debajo del ombligo, luego ya iba bajando el dolor y él me decía sí, eso es un síntoma de alarma de que el dolor se está movilizando hacia el apéndice. Entonces ya pues ahí ya me pusieron morfina porque pues el dolor yo ya casi que no me podía ni levantar. Yo ingreso a cirugía me hicieron una cirugía por laparoscopia, que es la que hacen actualmente. Cuando yo salí de cirugía, más o menos unas 4 o 5 horas después, la doctora me decía, ¿cómo estás bien? No sé qué. Yo sí, pues la anestesia, siempre el susto pues es grande, pero pues yo estaba bien. Y yo veía que muchos pacientes que también salían de la misma cirugía, pues estaban con sus familias, pero a mí no me dejaban ver a mi familia. Entonces yo le decía a la doctora, ¿pero por qué no me los deja ver? Y la enfermera así súper furiosa me dijo, porque usted tuvo peritonitis y tiene un proceso infeccioso que hay que controlar, entonces tenemos que comenzar a medicarla antes de ver a su familia. Entonces ahí fue cuando yo pues me enteré que había tenido principios de peritonitis. Luego pues me hospitalizaron, estuve hospitalizada por 5 días, tuve pues antibióticos intravenosos y por vía oral. Pero entonces ya después cuando el médico cirujano me explicaba, lo que pasó fue que mi apéndice estaba como gangrenado, o sea, ya estaba muy dañada. Entonces la materia que está dentro del apéndice se estaba regando. Cuando ellos llaman peritonitis, ya cuando se estalla y pues la infección está en todo el aparato digestivo. Pero siento que sí es clave el momento de tú decir acuda a urgencias porque pues un dolor de estómago de verdad se puede transformar en algo mortal. Un primo mío por parte de mi mamá murió de peritonitis, entonces obviamente en la familia pues cuando me dijeron no, apéndice, todos estaban como alertados porque pues ya les había pasado, pero la peritonitis es una enfermedad que es mortal y que ya luego de que pasa pues es una infección demasiado grave. Acepta lo que es, deja ir lo que fue y ten fe en lo que será. 3 de la tarde, 8 minutos, los estamos y las estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional en nuestro Viernes de Salud. Aquellos trastornos del apéndice pueden tornarse serios, por lo que se recomienda una atención efectiva para evitar complicaciones graves. La revista colombiana de cirugía estableció en uno de sus artículos que la apendicitis aguda es la patología quirúrgica más frecuente en el mundo. Conozcamos más datos al respecto porque un estudio del Hospital Internacional de Colombia a cargo de la médica especialista en cirugía Adriana Maritza León afirma que el 5% de las personas que acuden a urgencias es por dolor abdominal agudo, de las cuales el 23% deben ser trasladadas al quirófano. De ellas, el 26,5% son pacientes con apendicitis. Y es que además, según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, la apendicitis aguda es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo, que necesita cirugía y afecta entre el 7
al 12% de la población en general en el transcurso de su vida. El riesgo de sufrir de esta enfermedad es del 8,6% en hombres y del 6,7% en mujeres en todos los grupos de edad. Pero esta patología ocurre con más frecuencia en la segunda y tercera edad de la vida. Hablamos sobre los trastornos del apéndice y es que las enfermedades del apéndice, siendo la apendicitis la patología más común, representa una preocupación de salud significativa para la ciudadanía. La educación sobre los síntomas y la búsqueda de atención médica oportuna son cruciales para garantizar un manejo adecuado de estas afecciones. Conozcamos en contexto sobre el apéndice. El apéndice es una parte normal del cuerpo humano. O sea, el apéndice secal, específicamente la relacionada con la apendicitis, es un órgano que está pegado o hace parte del colon derecho exactamente. Algunos lo han considerado que es un vestigio embrionario, otros como una parte de la estructura, es un órgano adicional, no adicional, sino un órgano que tenemos dentro de la estructura normal del cuerpo. En el pasado se consideraba que no cumplía ninguna función, sin embargo, se ha descubierto con el tiempo que es asiento de bacterias que forman parte de la flora normal del colon y además ayuda al sistema inmunológico en la defensa o de sostenimiento del sistema inmunológico. El apéndice que está ahí en el ciego puede sufrir de varias enfermedades. Una es la inflamación, que es la más frecuente en algún momento. Se ha dicho que puede ser la cirugía que más frecuentemente se realiza de urgencias. Depende de los sitios, en nuestros sitios hacemos más frecuentemente cirugías de la vesícula de urgencias, pero la apendicectomía por apendicitis, o sea, retirar el apéndice por la inflamación del apéndice, es una cirugía muy frecuente. Se ubica en la fosa ilíaca derecha, externamente en una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior. En su tercio externo se ubica el sitio de localización. Las estadísticas muestran que entre el 7 y el 12% de la población puede llegar a tener apendicitis en el transcurso de la vida. O sea, es muy frecuente, es decir, de 10 personas de cada 100 van a tener apendicitis. No es tanto como queramos, como lo queramos ver. Podemos decir es un montón o son poquitos si lo vemos en 100. Pero sí es frecuente y depende también los grupos de edad donde lo veamos. Es más frecuente en las primeras décadas de la vida, no es tan frecuente en personas de avanzada edad, pero igual en cualquier momento de la vida puede presentarse. También puede haber tumores en el apéndice. O sea, el apéndice es sitio de tumores, de diferentes tipos de tumores, unos más agresivos que otros. Pero la patología más frecuente es la inflamación del apéndice con todas las complicaciones que puede llevar. Lo más importante con respecto a la apendicitis es el diagnóstico. Saber que la tiene, porque vamos contra el tiempo. Entonces lo más importante es hacer ese diagnóstico de forma oportuna y no perder tiempo en atender a ese paciente. Eso es lo más importante. Y lo más importante dentro de ese diagnóstico es que es clínico. Realmente no necesita uno más exámenes que el juicio clínico para poder llegar al diagnóstico. Casi que los exámenes son para descartar otras condiciones. El apéndice se inflama porque al ser un tubo ciego se puede obstruir su luz. Entre las causas de obstrucción de esa luz están los fecalitos, parásitos, semillas, procesos que generen aumento del tejido linfoide. Esa obstrucción genera distensión e inflamación y en 24 a 48 horas puede producirse la ruptura del apéndice como tal, permitir que el contenido se riegue en la cavidad abdominal y dar una peritonitis. El apéndice puede ser asiento de tumores,
como los tumores neuroendocrinos, que son los más frecuentes, el adenocarcinoma, linfomas, y simular un cuadro de apendicitis. Pero al entrar a operar y extirparla, podemos diagnosticar un tumor apendicular. Hablan los expertos. En contexto. Entramos a nuestro contexto en este viernes de salud hablando sobre los trastornos del apéndice. Usted puede participar a lo largo de nuestro espacio, por ejemplo en el 312-487-0413, desahogándonos sus consultas. Además, en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live, recuerde que ahí nos puede dejar sus comentarios, las atendemos en directo. Y es que el apéndice puede alcanzar una inflamación aguda de lo que los especialistas catalogan en el diagnóstico como una emergencia importante que exige una intervención quirúrgica para mitigar su impacto en nuestro organismo. Comprender su anatomía y su impacto clínico es crucial para la salud pública y, por supuesto, para la práctica médica. Hoy hablamos del apéndice en este Bien Dateado y lo haremos con los especialistas para conocer su prevalencia, algunos de los síntomas que quizás se pueden ver reflejados en nuestro organismo para detectarla, y para ello nos acompaña a esta hora el doctor Paulo Cabrera. Él es médico especialista en cirugía de la cardio y está con nosotros para despejar todas las dudas que tengamos, doctor, sobre este trastorno. Bienvenido. Carlos, muy buenas tardes. Saludos a todos los televidentes. Bueno, doctor, empezamos con la primera pregunta y es: ¿cuál es la caracterización poblacional que puede hacerse sobre los trastornos y padecimientos del apéndice? La verdad, a todos nos puede dar apendicitis, como hemos visto en los temas anteriores. Sin embargo, hemos visto en todo el mundo que cierta población que tiene consumo bajo en fibra, en donde la materia fecal se pone un poco más dura, puede tener más predisposición a tener apendicitis en un futuro. Pero sigue siendo en toda la población lo mismo, del 7 al 12% la prevalencia de que alguien padezca de esta enfermedad. Bueno, y esa prevalencia pues, que existe alrededor de las enfermedades o problemas de apendicitis, ¿cómo se ve reflejada? Básicamente se ve reflejada en dolor abdominal. Muchas veces ese dolor abdominal puede ser muy disperso a nivel del abdomen y ese es el gran problema del diagnóstico del apendicitis. Cuando nosotros pensamos que puede ser una indigestión, algo que nos cayó mal, de posiblemente un golpe jugando algún partido de fútbol o alguna otra cosa, nos hace pensar, seguramente esto se me va a pasar. Y empezamos a tomar medicamentos para el dolor. Eso enmascara esos cuadros de dolor abdominal y hace mucho más difícil el diagnóstico. Entonces, hay que asociar otros síntomas, como fiebre, náuseas, vómito, escalofríos y posiblemente a veces diarrea o al otro lado también estreñimiento. ¿Existe alguna predisposición físico-química en nuestro organismo que haga que patologías como la apendicitis pues sean tan comunes en nuestra sociedad, doctor? Digamos que no es tanto la parte química, sino la parte anatómica y su localización en el cuerpo humano. Sí. El apéndice está ubicado en la primera porción del intestino grueso y ahí pueden acumularse fecalitos, que son materia fecal dura, tapar ese apéndice, inflamarse y llegar inclusive a perforarse generando peritonitis. Entonces no se trata tanto de esa parte química, sino se trata más de posiblemente suerte o también esa dieta baja en fibra que ciertas poblaciones en el mundo la tienen. Doctor, ¿por qué es importante, por ejemplo, el reconocimiento oportuno de las patologías asociadas precisamente a ese dolor abdominal? Como te había comentado anteriormente, el que nosotros no tengamos un diagnóstico oportuno, y oportuno estoy hablando antes de 12 horas de una apendicitis, corremos riesgo de perforación. A medida que la presión dentro del lumen, o sea, de lo que está dentro del apéndice, empieza a subir y empieza a aumentarse sobre la pared del apéndice, esta se puede perforar, usualmente se perfora a las 48 horas. El utilizar medicamentos para el dolor enmascara eso, entonces no podemos decir cuándo empezó el apéndice. Al perforarse, genera ya patologías mucho más
duras o patologías que pueden inclusive llevar a mortalidad, a morirse uno. Y eso es la peritonitis. Pues es el doctor Paulo Cabrera, es médico especialista en cirugía de la cardio y nos acompaña a esta hora en nuestro espacio. Además, en unos instantes estará resolviendo en directo las preguntas que ustedes tengan sobre el apéndice, enfermedad y trastornos y tratamientos. Pues doc, en breve seguimos con usted, no se nos mueva de aquí porque lo vamos a tener en vivo con todos nuestros televidentes, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Avanzamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en este bien dateado de Viernes de Salud, hablando sobre apéndice, también todo lo que puede generar incluso pues que no sea bien tratada y además por los especialistas. Carlos, muy interesante la conversación con el doctor porque aunque hay una prevalencia del 7 al 12% de que alguien padezca de apendicitis, una dieta baja en fibra puede hacernos más propenso a padecer el apendicitis. Y bueno, continuamos en Bien Dateado porque los trastornos del apéndice pueden manifestarse con dolor abdominal en el lado derecho, náuseas y fiebre. Ignorar estos síntomas puede llevar a problemas graves como su ruptura misma. La revisión médica temprana es clave para prevenir riesgos y garantizar una recuperación exitosa. El apéndice se encuentra situado cerca del punto donde se une el intestino delgado y el colon y en ocasiones puede llegar a infectarse. Las enfermedades más comunes que afectan el apéndice son pues principalmente la inflamación del apéndice, que es la que conocemos como apendicitis, y hay apendicitis aguda y que se puede complicar y es la que todos conocemos con el dolorcito acá en el estómago. Hay otras enfermedades que nos producen o que pueden, digamos, manifestarse, como por ejemplo tumores neuroendocrinos, tumor apendicular, digamos que salga un tumor propiamente dicho en el apéndice. Eso es muy infrecuente, pero también pudiera ocurrir. Cuando nosotros nos enfocamos en la apendicitis aguda, que es una condición clínica que requiere una intervención en un servicio de urgencia, la manifestación clásica en adultos va a ser dolor abdominal. ¿Dónde va a ser ese dolor abdominal? Va a ser un dolor alrededor del ombligo, que en el transcurrir de las horas va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha, que es la porción hacia la derecha de la región pélvica, asociada a fiebre leve, anorexia, disminución del apetito, náuseas, vómito y que va a aumentar en el transcurso de las horas y va a requerir una atención en servicio de urgencia. La condición clínica de apendicitis aguda va a ser un diagnóstico completamente clínico, es decir, las manifestaciones del paciente en un contexto de una revisión médica van a permitir determinar que es una apendicitis aguda en el 50% de los casos, dado que el otro 50% de los casos el diagnóstico clínico puede quedar un poco corto. Por eso utilizaremos imágenes diagnósticas como son la ecografía abdominal o el TAC abdominal en cuando lo tengamos disponible para diagnosticar esta entidad clínica. En contexto de tumores apendiculares o masas tumorales apendiculares, el diagnóstico va a ser completamente imagenológico, dado que en gran parte de los pacientes van a ser totalmente asintomáticos. La única diferencia que yo te puedo decir así importante es en las gestantes, porque en ellas el dolor no se produce típico. ¿Cuál es el dolor típico? El dolor típico es un dolor abdominal que arranca alrededor del ombligo periumbilical y va bajando hacia el costado derecho inferior. ¿Listo? Ese es el dolor típico, es dolor y se queda ahí. En las gestantes no siempre es ese típico dolor, sino se queda un poquito más arriba. Esa es como la única variación que tenemos y a veces identificarlo en las gestantes no es tan fácil, sobre todo cuando ya estamos culminando la gestación, en donde pues confunden ese tipo de dolor con los cólicos o con los propios dolores de parto. La cirugía en las gestantes, pues claro que tiene un riesgo mayor porque estamos en un periodo de gestación y sobre todo si se alcanza a complicar, pues puede ser, digamos, difícil tanto para la materna como para el recién nacido o digamos el futuro recién nacido. Sí pudiéramos tener complicaciones, digamos, a futuro, sobre todo si no se trata a tiempo. El tema de las pastas es muy importante porque a veces enmascaramos el dolor y lo ocultamos. Y entonces cuando pasa el efecto del analgésico, lo que termina ocurriendo es que salta el dolor
y ya está muy avanzado en la etapa del apéndice o digamos el estadio de avance del apéndice. Entonces lo que yo siempre recomiendo es con estos dolorcitos que están acá alrededor del ombligo y que bajan y se ubican en fosa ilíaca derecha, que llamamos nosotros en la parte de abajo derecha del abdomen, ahí yo siempre digo, no tome nada por el momento, hidrátese muy bien, tome muy buena hidratación, muy buena agua y vaya mirando cómo evoluciona el dolor. Si el dolor sigue evolucionando y sigue permanente y sigue aumentando y lo que les decía ahorita, toses o pujas o cualquier presión y se te exacerba el dolor, pues mejor que te revise un médico. Las manifestaciones clínicas van a ser totalmente diferentes en población pediátrica y en población adulta. Cuando estamos hablando de única y exclusivamente apendicitis aguda, la población pediátrica solo van a manifestar síntomas de pérdida del apetito asociado a irritabilidad y una y otra ocasión con náuseas y vómitos. Muy poco van a manifestar dolor abdominal, por eso es importante, si el niño presenta alguno de estos síntomas, pérdida de apetito, náusea, vómito, por favor acudir al servicio de urgencias para determinar si existe un diagnóstico de apendicitis aguda. En adultos va a ser una clínica particularmente de dolor asociado a náuseas, vómito y una sensación de febrícula. Cuando hablamos de carcinomas apendiculares es muy poco frecuente en población pediátrica y retomamos que tiende a ser totalmente asintomático en la mayoría de población. Carlos, ya lo mencionaron los expertos, hay que estar atentos a todos esos síntomas para evitar una peritonitis que incluso puede ser mortal. Camila, televidentes, mire que además frente a este tema hay muchos mitos, entonces que si comemos frutas con estas semillas sí, puede a uno generarle este tipo de trastornos, pero además se da como con el dolor, que hoy veces a uno le da un vaso y uno dice, ¿será que tengo en ese momento como un trastorno de apendicitis o me va a dar apendicitis? Pues todo ese tipo de mitos, de situaciones cotidianas que pueden llevarnos a tener dudas e inquietudes frente a este tema, las vamos a estar desarrollando en nuestro espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos para que desde ya Camila se comunique con nosotros en el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, pero además tenemos nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí está habilitada y además el 601-220-0707, nuestra línea nacional para que nos llame en vivo. A lo largo de la historia médica, el tratamiento del apéndice ha evolucionado desde enfoques conservadores hasta la intervención quirúrgica. El manejo de síntomas ha mejorado con diagnósticos más precisos y la cirugía laparoscópica ha evolucionado a la extracción del apéndice, reduciendo así riesgos y tiempos de recuperación. Así se trata. La apendicitis es una afección en la cual el apéndice se inflama y el primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo. Este dolor puede ser leve al principio y es posible que también se presente pérdida de apetito, náuseas, vómito y un bajo grado de fiebre. La apendicitis aguda es una patología supremamente frecuente. Es tal vez, si no la primera, la segunda causa de consultas quirúrgicas en nuestra institución. Se puede dar a cualquier edad, a cualquier persona, de cualquier sexo, y entonces pues no es algo que se pueda prevenir. Digamos que como tratamiento la principal evolución que se ha dado es la evolución del tipo de cirugías que se hacen. Ahora el 100% prácticamente, creería yo, de los tratamientos quirúrgicos de la apendicitis aguda los hacemos por la vía laparoscópica o con invasión mínima. Habitualmente lo que se hacía era una cirugía abierta, te tocaba abrir la piel, los músculos, hacer unas incisiones grandes para localizar el abdomen y después suturarla. En las evoluciones es que ahora se hace una cirugía por laparoscopia. Entonces eso simplemente se abren 3 huequitos y con aparatos y cámaras se puede localizar el apéndice y se puede hacer el mismo procedimiento con, digamos, dañando menos la pared abdominal y por lo tanto pues eso hace que la recuperación sea más rápida. Normalmente estos pacientes consultan por dolor abdominal. Es un dolor en el abdomen que empieza mal localizado porque la localización del apéndice es en la parte baja y derecha del abdomen. Son pacientes que consultan porque han empezado un dolor en la parte alta y luego este dolor migra hacia la parte derecha. El abordaje se hace en el departamento de urgencias, donde se le hacen unos exámenes si hay duda
como son exámenes de sangre, exámenes de orina, para descartar otras patologías que puedan confundir o simular una apendicitis aguda, para posteriormente ser abordado por el cirujano, quien toma la decisión de llevar el paciente a cirugía, dado que, y a pesar de que en el mundo existen otros tipos de tratamiento, como son el manejo con antibióticos, el tratamiento ideal es una cirugía pronta. La situación del apéndice se expresa como síntomas, lo que siente la persona, en un síndrome grande que nosotros denominamos abdomen agudo. Abdomen agudo es que la persona empieza a presentar un dolor en el abdomen que se pueda volver cada vez mayor y que le afecta y le produce un compromiso general que se puede acompañar de náuseas, vómito que no cede, se puede acompañar de fiebre, de malestar. Los pacientes que son complicados son pacientes que consultan tardíamente, que toman medicamentos en la casa de manera automedicada y que, digamos, que disminuyen el dolor, aunque no se logra la cesación completa del dolor, lo disminuyen, lo enmascaran y pueden consultar tardíamente y presentar cuadros de apendicitis complicada. Este dolor del apéndice, lo que les hablé fue lo típico, pero hay unas situaciones que son como atípicas. Cuando los niños son pequeños, es difícil precisar cómo es el dolor, no están localizados hacia una fosa ilíaca, entonces esos casos pueden requerir que se utilicen los medios diagnósticos más frecuentemente. La otra cosa que ocurre es en las mujeres. En las mujeres, ahí en la fosa ilíaca derecha no solamente entonces queda el apéndice, sino también queda ovarios, trompas de falopio. Entonces el diagnóstico diferencial en las mujeres es más amplio porque toca descartar un embarazo, toca descartar que no haya un embarazo ectópico, toca descartar que no haya una enfermedad pélvica inflamatoria. En general todas esas cosas también requieren un tratamiento agudo, pero hay que diferenciarlo y puede requerir medio diagnóstico. No recomendamos, eso sí, que las personas se automediquen en casa con ningún tipo de analgésico, porque eso sí puede retardar la consulta y puede eventualmente producir cuadros más complicados con lo que conlleva tener una apendicitis complicada, como son cuadros de infecciones de las heridas, como son la realización o la conversión de la cirugía laparoscópica o de mínima invasión a cirugías abiertas, como cirugías más grandes que puedan involucrar el colon, o incluso todavía en nuestro tiempo pacientes con apendicitis complicada que pueden fallecer. En Bien Dateado, te orientamos. 3:32 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado en el Viernes de Salud, en la pantalla del canal institucional, hablando sobre apéndice. Y nos enfocamos precisamente en el apéndice, cómo detectarlo sin confusión alguna. Es momento de preguntas y respuestas donde atendemos sus consultas de la mano de los especialistas. Usted se puede comunicar con este espacio en tiempo real, en vivo, lo puede hacer en nuestros diferentes canales de comunicación. Va a encontrar, por ejemplo, una línea de WhatsApp, es el 312-487-0413. Atendemos y recepcionamos sus audios, sus consultas vía notas de voz, aproximadamente de 30 segundos para que sean digeribles para todos los invitados. También nos puede dejar sus preguntas en nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Los estamos leyendo y las estamos leyendo en la caja de comentarios. Y está habilitada nuestra línea nacional, el 601-220-0707. 601-220-0707. Por eso inmediatamente los invitamos y las invitamos a pasar a nuestra sala de Bien Dateado para seguir conversando sobre apéndice y hacerlo de la mano con los expertos. Aquí resolvemos sus preguntas, sus dudas, también despejamos en tiempo real sus consultas. Y nos acompaña el doctor Paulo Cabrera. Él es el especialista invitado hoy, médico en cirugía de la cardio. Pues, doctor, volvemos con usted para atender y recepcionar las preguntas que tengan cada uno de los televidentes a esta hora. Perfecto, muchas gracias. Inmediatamente nos vamos para el 312-487-0413. Es nuestra línea de WhatsApp donde usted nos puede generar la conversación y dejar sus preguntas. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Los felicito por ese tema de hoy. Una consultica. Es cierto que las personas que consumen muchas frutas que contienen pepas, como por ejemplo la guayaba, la granadilla, son más propensas a que les den apendicitis.
Bueno, muchas gracias a nuestra televidente, lo veníamos mencionando, quizás el tema de las semillas de estas frutas que contienen algunas pepas, como lo llamamos, pueden llegar a ser más propensos para generar este tipo de patología, doctor. Yo creo que tenemos que ver históricamente que esto es algo más de un conocimiento oral que lo que de verdad científicamente se ha comprobado. Si nosotros consumimos bastante pepa con frutas y tenemos un tránsito intestinal lento, o sea, somos estreñidos, es posible que esto aumente. Sin embargo, el consumo alto en fibra favorece a que nuestro tránsito intestinal avance y podemos consumir este tipo de semillas sin tener ningún problema. Vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707. Ahí usted también nos puede dejar sus preguntas, nos puede marcar en directo como lo hace Catherine. Ella está en Andes, Antioquia. Catherine, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto saludarte en directo. Adelante con tu consulta. Bueno, lo que era para decirles que comer demasiados alimentos en exageración puede ocasionar dolor abdominal. Bueno, doctor, ¿puede causar esta situación? Gracias, Catherine, por comunicarte con nosotros a esta hora. Sí, qué buena pregunta la de Catherine. Comer copiosamente, en abundancia, hace que aumente nuestra distensión abdominal, o sea, nuestros intestinos empiecen a aumentar de tamaño, no solo por lo que uno consume, sino porque empieza a producir gas. Ese gas que se produce por las bacterias que tenemos normales dentro de nuestro intestino. Eso, claro, que puede ocasionar dolor abdominal y en muchas ocasiones inclusive llevar a un cuadro muy parecido al de apendicitis. Además, estamos interactuando con nuestros televidentes a esta hora y nos preguntan a través de @institucionaltv, ¿puede una infección, doctor, en el apéndice desaparecer por sí sola sin necesidad de cirugía? ¿Esto es un mito o realmente es una creencia popular o es verdad? Una vez nosotros tenemos la inflamación del apéndice, y cuya principal causa es la obstrucción de la luz, es muy poco probable que tengamos una resolución de esa apendicitis. O sea que dar manejo antibiótico posiblemente no es el mejor manejo. Pero puede haber ocasiones donde ese apéndice se puede generar como un plastrón, como un cemento, que encapsula la inflamación. Y ahí sí se puede resolver con manejo antibiótico sin necesidad de cirugía, siempre y cuando haya el seguimiento adecuado de la evolución del paciente. Apéndice, enfermedades y tratamientos, nuestro tema del día. Nos acompaña en directo el doctor Paulo Cabrera, él es médico especialista en cirugía de la cardio, está resolviendo en directo las preguntas que tengan. ¿Dónde nos las puede dejar? En el 312-487-043, así como lo hace nuestro televidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Brian Pozú, desde Cundinamarca. Oiga, ¿por qué se da esa enfermedad? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener para prevenir la apéndice? Brian, muchas gracias. Doctor, ¿hay un escenario puntual de cuidados o prácticas que ayuden a prevenir que padecemos algún tipo de dolencia relacionada con el apéndice? Básicamente es una alimentación balanceada. Es comer bien, comer las horas que son, a las horas que son, y además de eso tener una alimentación, como he dicho todo el tiempo, alta en fibra. Esa es las básicas recomendaciones. Y ejercicio, mucho ejercicio. Mucho ejercicio, mucha actividad física, buena alimentación. Estamos en vivo hoy en nuestro Viernes de Salud, en este Bien Dateado, atendiendo cada uno de los interrogantes que ustedes tengan en las diferentes regiones de nuestro país frente a ese tema que estamos tratando hoy, el apéndice. Nos vamos a conectar al 601-220-0707 con Edgar, se comunica desde Chía. Edgar, bienvenido a nuestro espacio, qué gusto saludarlo en directo. Adelante con su pregunta. Básicamente lo referente con la colonoscopia. Una colonoscopia sí puede indicar si hay problemas de apéndice, 1, y 2, la colonoscopia se debe hacer periódicamente y se da cuánto de cada cuánto. Gracias. Edgar, pues muchas gracias por dejarnos esta pregunta sobre la mesa. Doctor Paulo, ¿qué decir? Bueno, la colonoscopia es una imagen, un procedimiento diagnóstico que se usa para otras cosas diferentes al apéndice.
Entre ellos es el cáncer de colon o algunos otros trastornos a nivel del colon. Usualmente se tiene que hacer un tamizaje, posiblemente después de los 45 años en la población colombiana. Y en ciertos casos específicos, hablando de apendicitis, podemos hacer colonoscopia igualmente. En los casos que anteriormente les comenté sobre plastrón apendicular, nosotros tenemos que descartar que esta patología sea algo causado por un tumor. En ese caso es que debemos hacer una colonoscopia. 3 de la tarde, 39 minutos, los estamos acompañando en vivo en este Bien Dateado y nos vamos para el 601-220-0707, ahí está Andrés Sánchez, se comunica desde Paipa, Boyacá. Andrés, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto tenerlo en nuestra sala, en nuestra conversación, adelante con su consulta. Gracias. Bueno, yo cuando tenía 11 años, ahora voy para 50, tuve apendicitis y pues bueno, derivó en peritonitis. Ahora que tengo 50 años, ya voy a los 50, me gustaría saber si en esa época cuando me hicieron la intervención quirúrgica, pues los procedimientos eran muy diferentes. Ahora estoy enterándome que ahora se hace por la laparoscopia, que es algo mucho más fácil. Tengo unas cicatrices enormes, me intervinieron varias veces, estoy hospitalizado casi mes y medio. Sobreviví, pero entonces no sé si habrán quedado repercusiones por las operaciones en sí mismas. Actualmente pues estoy teniendo unos dolores extraños que están asociados más o menos hacia arriba de donde está el colon, donde hubiera estado más o menos el apéndice, como por detrás del hígado. Ahorita los médicos no saben qué tengo, es un dolor extraño que cuando me da hipo o voy a estornudar me duele. Y me acordé de eso. Ahora que estoy viendo el programa, pues me gustaría saber si podría haber alguna repercusión a futuro con las operaciones que tuve. Bueno, pues Andrés, muchas gracias por comunicarse con este espacio. Inmediatamente le trasladamos la duda al doctor Paulo Cabrera, nuestro médico especialista de cabecera acá, acompañándonos en Bien Dateado. ¿Qué puede estar pasando en el caso de Andrés, doctor? Primero que todo es claro que la tecnología ha favorecido en este momento a resolver este tipo de patologías de una mejor manera. Hace tanto tiempo que te operaron, posiblemente decir que es una complicación de ese procedimiento es bastante difícil. Sin embargo, cada vez que nosotros somos sometidos a un procedimiento quirúrgico abdominal, nosotros generamos cierta cicatrización dentro de nuestro abdomen o de nuestra cavidad peritoneal. Y eso eventualmente genera algo que se llaman adherencias que pueden llevar a considerar este tipo de dolor que tú estás teniendo. Sin embargo, no es la primera causa y yo pensaría que tendríamos que seguir haciendo mayores estudios para ver cuál es tu causa original de este dolor, en donde probablemente el que te hayan operado del apéndice anteriormente no sea la causa real. Entonces, te invito a que posiblemente sigas insistiendo con los médicos para que podamos dar un diagnóstico más oportuno en lo que tienes. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, doctor Paulo. Hay también participación activa de todos los colombianos a esta hora. El 312-487-0413 está a su servicio. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. A mí, constante, hace 3 meses me tengo el dolor abdominal abajo del ombligo. Entonces fui ante la doctora y ella me dice que es una gastritis, pero me duele todos los días, a todas las 24 horas del día. ¿Qué me recomienda? Bueno, muchas gracias a nuestro televidente. ¿Qué le podemos decir en ese caso puntual, doctor? Recomendaciones nos pide él. La primera es revisar todo el hábito alimenticio que tenemos, hacer un resumen muy juicioso de este hábito alimenticio tuyo y consultar a un médico, idealmente un gastroenterólogo. De ahí posiblemente va a derivar otro tipo de exámenes como una endoscopia para ver si realmente lo que estás teniendo es una gastritis o tenemos que hacer algún otro tipo de estudio. Pero en ese momento es la atención dirigida hacia el gastroenterólogo. Continuamos en nuestra línea de WhatsApp escuchando sus consultas, sus preguntas, nuestro tema del día en este Viernes de Salud, apéndice. Avanzamos. Muy buenas tardes, amigos de Bien Dateado. Bueno, la consulta es cuáles serían los cuidados y alimentación post cirugía después de una apendicitis, teniendo en cuenta pues que en mi caso yo tuve laparoscopia y lastimosamente a los 15 días volví a ingresar, ya más que todo por el caso de adherencias. Muchas gracias por la respuesta.
Gracias por estar conectado a esta hora con nosotros. Cuidados, alimentación, también nos pide él algunas recomendaciones frente a este tema. Importante pregunta, doctor. Sí, es muy importante. Cuando nosotros hacemos una cirugía laparoscópica, insuflamos con aire. Ese aire puede mantenerse un tiempo y la recomendación prioritaria es ejercicio, deambulación todo el tiempo. En cuanto a alimentación, la alimentación, como hemos venido hablando, tiene que ser balanceada, alta en fibra, consumir las 3 comidas del día y evitar, por supuesto, cosas irritantes, como puede ser ajís, bajar un poco a los lácteos y, por último, no consumir alcohol. Eso más o menos durante un mes y el ejercicio ayudará bastante a la recuperación del posoperatorio. De nuestra línea de WhatsApp nos vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707. Ahí está José desde San Martín Meta. José, bienvenido, qué gusto tenerlo en nuestra conversación. Adelante con su consulta. Gracias. A ver, le cuento. A mí me dio en una oportunidad, me dio la apendicitis, me dio con peritonitis. Estuve como un mes y medio hospitalizado. De eso me defendió muchas cosas porque también se me movió la parte del riñón y me dio... bueno, adicional a eso, después tuve problemas con la apendicitis, me dio apendicitis, peritonitis y también tuve vesícula. Y hoy en día me hicieron estoy pendiente para una cirugía porque tengo el inconveniente que dependiendo de la cirugía, primera cirugía, se me empezó a armar una bolsa en la parte abdominal. Tengo un lipoma, supuestamente dicen que dependió de la cirugía y me tienen con la duda porque no sé si en verdad eso me tienen que colocar la malla o no. Estuve como 3 meses de los exámenes, pero en la actualidad no me han querido, es decir, tengo la cirugía el martes, pero no sé si en realidad tenga que volver a actualizar los exámenes, porque ya son 3 años de tortura en este drama de que si la cirugía o no la cirugía. Y tengo el inconveniente que voy con dudas sobre este tipo de procedimiento. Bueno, José, pues muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, por confiarnos su caso, sobre todo. Bueno, doctor Pablo Cabrera, tiene incluso la cirugía ya el martes y pues ha tenido una serie de complicaciones que incluso le han afectado a otros órganos. Yo creo que es importante la comunicación con el cirujano. Con respecto a lo que pude oír de José, posiblemente se trata de una hernia después del procedimiento quirúrgico y más en la complicación que tuvo después de la apendicitis. Y yo le aconsejo que sí, que sí debe operarse y es muy probable que sí requiera una prótesis, o sea, una malla para que esto no vuelva a pasar a futuro. Pero tiene que tener claro la comunicación con el cirujano antes de la cirugía para que le explique exactamente qué es lo que le va a hacer y que se opere, no hay ningún problema. 3 de la tarde, 47 minutos. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Lo invito, doctor, para seguir escuchando las notas de voz que nos llegan a esta hora. Muy buenas tardes, doctor. Una pregunta. Después de haber sido operada del apendicitis, ¿debo suspender la leche y sus derivados? Gracias. Saludos desde Tuta, Boyacá. Pues un abrazo a todos nuestros televidentes en Tuta, Boyacá. Doctor, finalmente, ¿hay que suspender los lácteos? No, no necesariamente. Es un cuidado que se da temporal y parcialmente después del posoperatorio. Sin embargo, todo el consumo alimenticio que usualmente hace una persona, siempre y cuando sea cuidando su salud, debe ser el mismo como lo venía teniendo antes del procedimiento quirúrgico. Bueno, por temas de tiempo vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas, doctor, pero permítame empezar a generar la conversación con Victoria. Ella se está comunicando desde Bogotá en el 601-220-0707 y tiene para usted un caso puntual. Victoria, adelante. Buenas tardes para todos. Doctor, quisiera saber lo siguiente. Mi sobrino lo operaron hace 2 meses de apendicitis. Él sufre de azúcar. Ahorita lo van a operar nuevamente de la vesícula. ¿Qué procedimiento él tiene que seguir con todos estos problemas de salud? Gracias, Victoria, por estar conectada con nosotros en esta tarde de viernes. ¿Pudiera estar conectado esto y cómo funciona justamente con el tema de la intervención que tuvo recientemente su sobrino, doctor Pablo Cabrera? Básicamente, digamos, fue una casualidad que ahorita también tenga algo en la vesícula, pero acá lo más importante es que si el paciente es diabético, tiene que estar muy bien controlada
todo su azúcar o el azúcar en sangre para poder ser llevado a cirugía y que no hayan complicaciones dentro de la cirugía y después de la misma. Si nosotros tenemos un nivel de azúcar elevado en sangre, las complicaciones pueden subir y los riesgos de infecciones en el posoperatorio van a aumentar. Entonces, mi recomendación es manejemos bien el azúcar en sangre de este paciente y después llevemos a cirugía. 312-487-0413, participación masiva hasta ahora de todos los colombianos frente a este tema de salud apéndice. Estamos tratando en este Bien Dateado. Muy buenos días, Doc. Saludos desde Cartagena. Una pregunta, ¿por qué es tan difícil de parte del personal médico detectar una apendicitis cuando el paciente llega? Muchas veces es mandado a su casa porque es un dolor de cólico o del colon o algo leve. Y ahí es cuando vienen las complicaciones. Es muy difícil de detectarlo. Gracias a nuestros televidentes en Cartagena conectados a esta hora. Pasa eso, nos lo dice el televidente, llegan a la clínica y es difícil detectar finalmente si es apéndice. Es muy complicado para ustedes, los especialistas, detectar esta patología tan pronto la persona llega al sistema de urgencias. Existen muchos factores por qué esto pasa. El primero que todo es porque muchas veces nosotros tomamos medicamentos para enmascarar el dolor. Entonces, a la hora de evaluar el paciente, el dolor puede que esté muy disminuido o no esté. Entonces empiezan a jugar una cantidad de diagnósticos que tenemos que ir descartando. La otra situación es que el apéndice tiene una localización en el cuerpo de maneras diferentes, una estructura móvil. Entonces puede estar en la pelvis, puede estar hacia los intestinos, puede estar detrás del colon y eso ayuda a dificultar el diagnóstico. La idea de mejorar este diagnóstico es que sea valorado por un cirujano ese cuadro de dolor abdominal, los cuales nosotros tenemos una mayor sensibilidad en nuestras manos para dar ese diagnóstico clínico. Pero sí, pasa y lastimosamente todo lo que les acabo de contar juega en contra de un diagnóstico oportuno. Sin embargo, la idea es que si ese dolor abdominal persiste, así haya sido dado de alta el paciente en la sala de emergencias, vuelva con unos signos claros de consulta. Doctor, está con nosotros José, a esta hora desde Chiquinquirá. José, adelante con su pregunta, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Queremos hacer una consulta al doctor y es si por medio de un cuadro hemático pudiéramos detectar problemas en apendicitis y qué se puede hacer cuando se presente esta situación. ¿Cuál debe ser prontamente la acción de uno para evitar más complicaciones como hablaba el doctor? Muchas gracias. Muchas gracias, José, a usted por estar con nosotros en este Bien Dateado. ¿Qué le podemos decir, doctor? El diagnóstico de la apendicitis es básicamente clínico y un cuadro hemático puede ayudar a darnos esa aproximación diagnóstica siempre y cuando se tome en el momento que es, o sea, en el momento del dolor abdominal. Sin embargo, si el cuadro hemático sale normal, eso no significa que no tengamos apendicitis. Es una ayuda, mas no es un diagnóstico claro. Pues es el doctor Paulo Cabrera, él es médico especialista en cirugía de la cardio. Doctor Paulo, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, a ti y a todo el mundo que está hoy conectado con nosotros en Bien Dateado. Avanzamos con mucha más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional, hoy en nuestro Viernes de Salud. En Bien Dateado, te orientamos. Los escenarios más singulares de una posible apendicitis están asociados a comer mientras pasa el dolor, automedicarse tratando de camuflar el verdadero signo del dolor abdominal que puede producir esta patología, pasando naturalmente por bebidas caseras que pueden mejorar los síntomas. Pero ¿qué tan efectivas son estas medidas? ¿Qué tanto puede llegar a agravar los signos de este padecimiento? Aquí estamos para salir de dudas. En este espacio de servicio nos acompaña el doctor Alejandro Casas. Él es médico hospitalario del Hospital Universitario Nacional. Gracias, doctor Casas, por su tiempo. Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes, televidentes. Doctor, iniciemos esta conversación hablando un poco si es recomendable comer cuando se tienen dolores cerca del apéndice. Bueno, como se estaba expresando previamente, el abordaje del dolor abdominal, que es como se presenta inicialmente la apendicitis o la patología apendicular,
pues es el primer síntoma que uno tiene, pero no todos los dolores abdominales son necesariamente apendicitis. Si uno tiene un dolor localizado ahí, usualmente acompañado de todos los otros síntomas, inapetencia, vómito, pues lo más prudente es suspender la vía oral y consultar por urgencias para la evaluación de ese dolor. Doctor Alejandro, ¿cuáles son los riesgos de automedicarse para mitigar el dolor en esa área? El riesgo de automedicarse es que precisamente los medicamentos analgésicos van a enmascarar o van a ocultar, disminuir ese dolor y su localización, y muchas veces estos medicamentos para el dolor también pueden quitar o disminuir otro signo de alarma, que es la fiebre, y eso puede hacer que el abordaje sea más difícil porque al llegar con medicamentos pues probablemente la clínica sea más baja y se puedan pasar patologías graves y haga que el tiempo pase y se presenten complicaciones como las que ya se han expresado. O sea, justamente esta automedicación puede agravar los síntomas. Sí, porque en la medida en la que tomamos medicamentos para el dolor y esto va pasando, puede hacer que pase más tiempo. Al pasar más tiempo, la apéndice se va a inflamar más y el riesgo es que haya ruptura y lleve a las complicaciones como peritonitis, absceso, localizado. Acá nos encanta desvirtuar algunas creencias, y es ¿qué medidas caseras pueden favorecer el proceso de recuperación luego de una apendicitis, o efectivamente no hay que consumir nada en la casita que no nos haya mandado el médico? Bueno, medidas caseras como tal no están recomendadas. Ya hablamos que el tratamiento idealmente es quirúrgico de la apendicitis. Uno debe ser llevado pues, a apendicectomía por el abordaje que considere el especialista que lo valore. Pero más allá de eso, hoy en día ya no se recomienda aplicar nada sobre la herida, no utilizar oxígeno, no utilizar yodo. Básicamente, los cuidados que dan en un posoperatorio es lavarse con agua y con jabón y asistir al control para el seguimiento de las heridas. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por esta valiosa información y bienvenido siempre a nuestra sección de servicio en Bien Dateado. Con mucho gusto. Y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés. Aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado conoce ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Ibagué, Tolima, está dirigida a personas con experiencia en temas de manejo e implementación de programas en propiedad horizontal. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de una persona para el control, mantenimiento, recaudo y supervisión de servicios para el cargo de administrador de conjunto residencial. Esta vacante ofrece un salario a convenir de 2.500.000 a 3 millones de pesos. Para conocer más detalles de esta vacante encuentra información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 356-7076. El gobierno de la India, en asocio con el ICETEX, ofrecen el curso en gestión de proyectos y riesgos en la ciudad de Faridabad. Esta convocatoria ofrece becas del 100% que cubren la matrícula, visitas de estudio y tiquetes aéreos ida y regreso para los seleccionados. Este curso está dirigido únicamente a funcionarios públicos que se desempeñen en el ámbito de la gestión de proyectos. Los aspirantes deben tener entre 25 y 45 años, promedio de notas de pregrado mínimo de 3,7 sobre 5 y puntaje TOEFL de 65 puntos o IELTS de 6.0. Para aplicar consulte web.icetex.gov.co/es/2023 Project and Risk Management. En Río Sucio, Caldas, se busca personal para ocupar el cargo de asesor de ventas técnicas. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca un candidato para la atención, consulta e identificación de clientes potenciales. Quienes deseen aplicar deben contar con 6 meses de experiencia. El candidato o candidata seleccionado obtendrá un salario mensual entre 1 millón a 1.500.000 pesos. Para más detalles visite el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 356-4398. En Bien Dateado estamos a tu servicio. En la vida de un niño, niña o joven, la promesa de un plato de comida, un abrazo, su educación, la salud, su manutención son fundamentales para su bienestar. Sin embargo, existen padres que no cumplen con su responsabilidad.
todos los días uno se levanta pensando cómo está mi hija, en dónde estará, cómo estará, si come o no come, cómo la están tratando. En Bien Dateado el turno es para la inasistencia y cuota alimentaria. ¿Qué marco legal protege a los menores en esta materia? ¿Qué sucede cuando un padre o madres incumple en esta situación? Hablamos sobre los procesos conciliatorios que logran que los niños y jóvenes no vean vulnerados sus derechos. Salud, educación, vestuario y todas aquellas cosas que permiten que el desarrollo del niño sea de una manera integral. Conéctate con nosotros, atendemos tus inquietudes. El lunes te esperamos en Bien Dateado, desde las 3 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pues la apendicitis nos recuerda la fragilidad de nuestra salud, Camila, y cómo puede además desencadenar, si no se cuida, una crisis médica. Carlos, los problemas en el apéndice nos enseñan a algo y es a prestarle atención a los síntomas que nos muestra el cuerpo y atenderlos con prontitud. Nosotros nos vemos la próxima semana en Bien Dateado con mucha más información de servicio de su interés por la pantalla de Canal Institucional, porque a Colombia la hacemos todos. Feliz tarde. Chao. Bien, el cambio.